o con distintos nombres. Muy bien, entonces nos vemos obligados en algún momento, en cualquier tipo de implementación, tenemos este problema de que, dadas ciertas circunstancias, necesitamos distintos tipos de ítems, ¿no? Distintos tipos de objetos, de instancias, quiero decir. Entonces, aquí decimos eso, si es que es esto, entonces else if, podríamos ir allí, y luego hacemos si es que el tipo es igual a gilded rows, ¿no? Perdón, hbree, ok. Aquí tenemos que retornar esto. New normal item va a ser igual a new hbree item, hbree. Podría ser cualquier cosa, en realidad estoy agregando normal porque coincide con el ejercicio, pero un ítem normal podría ser, por ejemplo, no sé, un tomate, por ejemplo. Un ítem normal podría ser ese. Un HBRI podría ser, no sé, un álbum. ¿Ok? Simplemente el nombre del ítem porque ya se define con HBRI o ya se define con normal, ¿no? Ahora, lo primero que vemos en esto, cuando empezamos a hacer esta distinción en cualquier implementación, es lo siguiente. Bueno, podemos tener uno por defecto más, ¿no? Else, caso contrario, quizá otro sin nombre, desconocido. ¿Ok? Entonces, aquí lo primero que vemos cuando tenemos este potencial comportamiento del factory es que necesitamos un supertipo, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, normal item, ¿no? O el ítem que estamos inicializando es de tipo normal item. Y aquí estamos creando un HBRI, lo cual no tiene sentido, ¿verdad? No va a ejecutarse. Entonces, aquí nos damos cuenta de una primera parte del factor. Y es justamente que todos los ítems creados o la necesidad de ítems deberían ser similares o deberían ser del mismo tipo, ¿correcto? Entonces, en este caso lo que necesitamos es crear una superclase o una clase abstracta o una interfaz. En este caso, para variar un poco el ejercicio, podríamos crear una clase abstracta, ¿ok? De tipo item, vamos a crear una clase abstracta, ¿ok? Listo. Ahora, la clase abstracta podría tener algún método. Quizá podríamos jugarnos por el print en este momento. Ustedes saben que teníamos update quality, ¿no? Podría ser una posibilidad, pero en este caso lo voy a dejar simplemente con em, abstract void print, ¿ok? En vez de una interfaz. No hay necesidad de que sea necesariamente abstracto, simplemente para variar un poco los ejercicios. Ahora, HBRI, por supuesto, tiene que extender de item, perdón, y vamos a implementar los métodos. Y aquí lo que debería hacer es, por ejemplo, system out, es único, ¿no? Item, no, HBRI con this name. Ok. No digamos que este es su algoritmo propio, etcétera. Alguien podrá decir, pero ya estás trabajando con estrategias. Probablemente sí, ¿no? Probablemente esto es un algoritmo y es una estrategia y habría que definirlo, pero en este momento no es el foco, ¿no? No es la intención. Muy bien, ahora vamos a normal item, igual lo extendemos de item y aquí lo mismo, implementamos los métodos, bueno, el método y tenemos lo siguiente que sería normal pan más this.name. Ok, nada especial, simplemente hemos sobrescrito, ¿verdad? Entonces, primera instancia, hemos resuelto esto, ¿no? Perfecto. Y luego de eso, ¿no? De crear el ítem, de lo que tengamos que hacer, tomamos el ítem y lo ejecutamos. Ejecutamos su operación, que sería en este caso punto print. Vamos a renombrar el nombre. New item, nada más lo vamos a llamar, no tiene que ser algo especial y esto ya no nos sirve realmente. Bueno, sí nos va a servir para la comparación. ¿Ok? Entonces, analicemos este código. Es bastante sencillo, pero pensemos qué es lo que va a cambiar.
¿Qué es lo que siempre va a cambiar? Cada vez que haya un nuevo componente, por ejemplo, aquí este Gilded App lo que hace es ejecutar, ¿ok? Siempre va a ejecutar, etcétera, pero cada vez que haya un nuevo componente hay que agregar aquí. Estamos agregando en un punto de la implementación donde no solamente estamos creando, sino también estamos ejecutando, ¿de acuerdo? Entonces, la primera versión de Factory lo que te dice es, si tienes un conjunto de clases que se instancian de distinta manera o se instancian con otros parámetros, este podría tener otros parámetros o internamente otros algoritmos, no importa, pero básicamente en esencia tú tienes, mira, tienes elementos que son del mismo tipo y se instancian. Entonces, si tú tienes que modificar esto todo el tiempo, probablemente no tienes la abstracción suficiente como para decir que esto está cerrado a la modificación, porque realmente todo el tiempo tienes que ir a hacer cambios, ¿verdad? Ahora, lo que voy a hacer parece bastante obvio, pero básicamente de eso se trata Factory. Factory lo que hace es encapsular la lógica de creación. Básicamente esa es la meta del patrón Factory, del Factory simple, quiero decir, ¿no? Encapsular el comportamiento de creación. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a llamar aquí item factory. Y el item factory, como podrán imaginar, tiene un método. Se congeló esto. Ahora sí. Tiene un método que es crear, ¿no? Y que crea ítems, por supuesto, ¿no? Entonces, de tipo public, add item, get item o create. Y por supuesto, nosotros tenemos, o por ahora tenemos un tipo, ¿no? Entonces, para crear necesitamos un tipo y lo único que tenemos que hacer en primera instancia es identificar dónde estamos teniendo creaciones de objetos similares, que es este caso, ¿no? Aquí estamos teniendo creaciones similares. Entonces, se toma este mismo código en este caso y lo agregamos aquí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora tenemos esto, ¿no? Entonces hay que evaluar si es que el tipo es igual al normal, entonces tengo que retornar directamente, ¿no? Retornar, aquí retornar y aquí retornar. Tenemos todos esos tipos. Bueno, en realidad estos dos, normal y HBRI. Enseguida vamos a modificar el código, pero básicamente, ¿qué es lo que hicimos? Miren. Este factory no contiene lógica que sea de ejecución. Eso es importante para mantener limpio el factory. No debemos tener lógica de ejecución. Debemos contar con lógica de creación. Entonces, es una fábrica de objetos. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, básicamente es para lo siguiente. Primero, el que va a consumir los objetos, en este caso Gilded App, debería tener una referencia a su factoría. Factory igual new, o lo inyectamos finalmente, pero tenemos aquí item factory. ¿Listo? Y luego aquí ya podemos hacer que el new item, ya de hecho, bueno, le vamos a pasar esto. Seguro ya imaginan la implementación, ¿no? Item es igual a el factory.create normal. Pero, ¿qué realmente gano con esto, no? Ustedes podrán hacer la observación más lógica que se le hace siempre a Factory es, pero lo único que acabas de hacer es mover la responsabilidad de la creación hacia otro objeto. Y aquí básicamente no tienes un gran diseño ni una modificación. Aparentemente sí, pero justamente Factory tiene esa intención, la intención de que todas las posibilidades de creación estén en un solo punto, de tal manera que la palabra new o cualquier equivalente en cualquier lenguaje de programación desaparezca, porque para Factory, new no es un antipatrón, pero new es como un mal olor desde el punto de vista de Factory. Dice, si nosotros conocemos
la cantidad finita de objetos que queremos crear con las características que se quieren crear, entonces todo eso debe estar encapsulado en una factoría que te proporcione estos elementos. De tal manera que el cliente, en este caso Gilded App, no tenga la necesidad del new. Para el Gilded App, new no debería ser una buena palabra. Para Factory, en todo caso, es utilizar Factory. Factory es el que asume la responsabilidad completa. Ya que hay algo importante también sobre Factory. Factory es importante lo que les voy a mencionar porque es la discusión, ¿no? Algunos dicen, ok, si tienes una cantidad finita de ítems, entonces sí puedes hacer Factory. Y otros dicen, pero si no conoces absolutamente todos los ítems, no deberías hacer Factory. No, porque podría haber un caso que Factory no lo toma en cuenta. Entonces, si no lo toma en cuenta, en algún momento alguien va a utilizar un new. Pero ahí ya tenemos una mala implementación del patrón, porque si hay un nuevo tipo de objeto y no lo tiene Factory, es que Factory debería tenerlo. Habría que analizar bajo qué condiciones un nuevo objeto no podría estar en Factory. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es eso. Ahora, la razón de cambio para la creación, por eso esto es un patrón creacional, la razón de cambio se mueve aquí, ¿no? Entonces, cuando haya un mantenimiento de un tipo normal, de otro tipo, etcétera, todo se crea aquí. Ahora, aquí se podrá ver de distintas formas, ¿no? En este caso, lo voy a crear aquí, lo voy a quitar de aquí, factory normal. Podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, sulfura, etcétera. Aquí podría ser el 1, el 2, ya no importa. Como ven, la meta principal de este patrón es que el cliente no use new. ¿Por qué? Porque ya hay bien definido comportamiento de creación. Ahora, por supuesto, ustedes dirán, hay que mejorar, porque cuando hablamos de cantidad finita de objetos, normalmente necesitamos un diccionario o al menos un enumerador. Y es común que en Factory encontremos un enumerador o un enum, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos crear un nuevo tipo, un enum que sería item type. Y en item type tenemos normal, tenemos HB, sulfuras, ¿qué más teníamos? Conjured, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué es buena práctica esto? Porque volvemos al principio del factory. Factory debería tener un conjunto finito de objetos. Si no tienes un conjunto finito de objetos, tienes que hacer la consulta si realmente factory es la solución a tu contexto, ¿no? En este caso es la solución porque es bien definido nuestro contexto y esto modifica un poco, ¿no? Va a modificar porque ahora necesitamos que cada ítem tenga su tipo, ¿no? Ya no solamente su nombre, entonces aquí podríamos hacer de tipo privado su tipo. Miren dónde estoy haciendo en el abstracto, ¿no? Item type, type, sí o sí. Y podríamos agregar el constructor, ya saben que el constructor en clases abstractas no debería ser público, puede ser privado o protected, mejor dicho, ¿no? Protected y listo. Y esto va a obligar a que cada uno de los elementos, ahí podemos hacer, cada uno de los que han heredado, en este caso normal item, por ejemplo, ya quizá el nombre se queda, pero aquí tendríamos que por lo menos definir el tipo, que sería super, em, que sería item type normal, ¿no? De esta manera, entonces ya automáticamente se va a definir. Pero recuerden, esto es completamente interno a la implementación. Podría ser un enum, podría ser una lista de parámetros. Ustedes podrían evaluar los parámetros, podrían decir, digamos, hay elementos que se crean con nombre, con edad, etcétera, y esos elementos significan un ítem normal. En este caso es hardcoded porque sabemos que es normal, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo mismo.
Super item type HBS, ¿no? Ok, ahí está. Ahora, lo bueno de tener una lista enumerada para Factory es que podríamos utilizar el switch que nos va a garantizar la cantidad conocida de elementos a crear. Vamos a ver acá. Miren. Ahora, en vez de recibir un string, va a recibir un type. Y ahora sí vamos a utilizar el switch de mejor manera. Y aquí sí nos va a mostrar la cantidad específica, ¿no? Y eso es importante porque a nivel de código tenemos la obligación de implementar todos. Todos los casos deberían estar así, ¿no? Vamos a hacer un return aquí directamente. Y aquí debería retornar un normal item. Mientras tanto, pueden ver una observación aquí. Seguramente ya lo pueden ver. ¿Qué podría estar saliendo un poco mal? ¿Qué está realmente hardcoded aquí? Ahí está. Le agregué un default, ¿no? Default también dentro de lo que es Factory se considera mala praxis, ¿no? Si lo quito aquí el default, automáticamente ya mi IDE me avisa eso, no me dice, ok, estás evaluando un switch de un enum, pero no estás tomando en cuenta todos los casos. Entonces aquí te dice, deberías tomar conjured, deberías tomar también sulfuras y todos estos podrían ser este otro tipo, digamos. Esto es tiene muchísimo más valor que lo que estabas tratando de hacer. ¿No? Entonces, cuando tienes una lista numerada dentro de un factory, lo que te permite es también tener control de todos los tipos. Default, es útil en muchos casos, pero si tienes la posibilidad de definir todos, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Si lo dejo aquí, miren, incluso se va a marcar, te va a decir, no necesitas un default, porque ya todos los casos están, están trabajados, ¿no? Entonces, de esa manera, Gilded App ahora necesita ser más específico. Entonces hay un contexto no de un texto, no de una inferencia de elementos que se pueden agregar, sino directamente de tipos específicos, ¿no? En este caso quiero un normal y en este caso quiero un sulfuras, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el patrón de Simple Factory, la factoría simple que te ayuda a pensar en que debe haber un tipo finito de objetos que puedes crear y al mismo tiempo encapsular el algoritmo de creación en un solo punto. Y Factory es justamente uno de los patrones que utilizan, por no decir todos los frameworks, ¿no? Para poder hacer inyección de dependencias, ¿no? Porque normalmente en inyección de dependencias lo que tienes es una familia de objetos de distintos tipos, pero clasificadas por servicios, controladores, etcétera. E internamente los frameworks lo que hacen es justamente definir esta lista e irtelos creando, etcétera. ¿Ok? ¿Qué mejoras le harían a este código? Bueno, también preguntas, pero ¿qué mejoras le harían a este código? Creo que hay muy hardcode de esto, ¿no? Super hardcode. ¿Qué modificaríamos? Porque no necesariamente la creación es dada por el tipo, ¿no? Porque tendríamos que tener tal vez un tomate ítem para que sea de este tipo, ¿no? Podemos hacer factorías parametrizadas. Las factorías parametrizadas normalmente se refieren cuando ya tienes un discriminador que te permita saber qué vas a crear, pero también puedes tener una lista de, por ejemplo, name, item name podrías tener un entero que sea, no sé, quality, etcétera. Ahora, aquí es lo que les decían, cuando no tenemos una lista finita de elementos, como es normal, HB, etcétera, podríamos hacer una inferencia y esto ya es más dinámico, pero depende al contexto nuevamente. Tú podrías decir, si es que tiene un item name y además tiene una calidad tantos, entonces estás frente a este tipo de, digamos, estás frente a un normal item. Miren que acá ya no estoy utilizando la lógica del item type. De hecho, podríamos incluso quitar, asuman por un momento que lo quito,
Entonces, basado en los parámetros, también Factory puede inferir qué tipo de objeto quieres. ¿De acuerdo? Entonces, podrías tener 5 parámetros seteados, otros con nulo, otros actualizados. Incluso puedes llegar a tener una distinción. Por ejemplo, podrías tener que tienes un Factory que te recibe parámetros. Miren, tenemos un Factory que recibe parámetros y tenemos un factory que recibe el tipo, ¿ok? Item type. ¿De qué depende? De las variaciones que tú quieras tener. El factory puede crear por distintos tipos de parámetros, ¿ok? Ahora, ¿cómo normalmente se junta esto? Al patrón factory se le suele agregar algo que se llama parameters command, ¿de acuerdo? El parameters command no es nada más que esto, o creational parameters. Creation params, le vamos a llamar. ¿Ok? Y este, a su vez, es una estructura de datos simple, un DTO, un pollo, como quieran verlo según el lenguaje de programación, que contiene ciertas características. Por ejemplo, podría tener, en nuestro caso vamos a hacer un récord, podría ser el nombre. ¿Ok? Creation param podría tener nombre, podría tener cualquier cantidad de parámetros de creación que van a ser útiles en el futuro o, mejor dicho, en las características que necesitan para sus objetos. En este caso, vamos a utilizar simplemente el nombre, ¿no? Ahí está, creation param. Entonces, ahora item factory depende de dos cosas, del tipo y los parámetros. Entonces, de params, en este caso, params.name params.name y aquí probablemente no necesito nada, puede ser, ¿no? Vamos a crear otro ítem especial para este. Vamos a crear como puede ser una clase abstracta y le vamos a llamar default item. Ok, ahí está. Default item, hay que implementar su método. El método simplemente va a ser ítem desconocido. ¿Ya? ¿Ok? Simplemente eso. Entonces estamos creando un default item que tiene su propio constructor. En este caso no sé por qué está protected. Me ha sugerido el ID. Basta que sea público. Llama a el constructor de la clase abstracta. ¿De acuerdo? Pero nosotros podríamos decir que el default item para nosotros es el normal. Ni siquiera necesita un ítem. Simplemente le pasamos normal, que sería la forma más fácil, ¿no? Ahí está. Este sería un default item. Entonces en Factory, simplemente aquí devolvemos un default item vacío. Ahora, haciendo los cambios en Creation Params, miren, en Creation Param, por ejemplo, de tipo integer, vamos a agregar age, digamos, o quality para que haga match con nuestro ejercicio. Si lo hacemos de esta manera, ¿qué es lo que va a suceder? Al momento de pasar, bueno, en realidad no importa si lo hago de esta manera. Lo voy a quitar primero para que vean el error que aparece. Antes no tiene que ver con que he agregado un parámetro, sino que esto antes recibía solamente un tipo y ahora lo que tiene que recibir es el tipo más el comando. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría que crear un comando, new command o creation param y sería, por ejemplo, aquí el nuevo ítem es tomate y el nuevo es, ¿qué dijimos? Es un álbum. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro tipo de factoría que separa el discriminador de los patrones de creación. Pero también aquí, colegas, hay algo importante. Cuando te das cuenta de que en todos los casos es el discriminador más parámetros, tú podrías hacer lo siguiente, podrías decir, pero los creadores, los parámetros de creación podrían incluir el ítem, ¿verdad? Directamente. Podrían incluir el ítem y podríamos hacer algo así, integer qual. Podríamos mejorar el factory para que el factory
no tenga necesariamente un discriminador y aparte parámetros, sino podemos hacer que sea directamente que los parámetros incluyan al discriminador, que en este caso sería eso. Entonces, miren, se va mejorando el factory en la medida que conocemos la construcción de nuestros objetos. Cada cosa que acabo de cambiar y cada paso que acabo de hacer es una mejora basado en lo que conocemos de lo que vamos a construir. Esta mi parametrización por creación podría no ser útil para otros casos donde tienes dos discriminadores, ¿no? Entonces, básicamente parámetros debería contener todo lo necesario. Por ejemplo, every item podría tener quality. Vamos a meter eso aquí, final integer quality. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. HBRE. No sé, vamos a hacerlo algo fácil. No me gusta concatenar mucho con esto, pero con un símbolo más, pero para ahora sirve, ¿no? Entonces tenemos esa implementación y ahora al momento de hacer la creación de parámetros nos va a pedir, por supuesto, los parámetros. En este caso necesitamos aquí cambiar. Esto ya viene por separado, ¿no? New creation. Viene el normal y aparte necesita tener una calidad, digamos, cero. Y aquí necesitamos lo mismo. Y aquí podemos dar una calidad de 100. Incluso podría ser nulo, probablemente no necesitamos, pero esto ya es conocimiento específico de cómo crear ese objeto. En esta línea de código, y es muy discutible esto en Factory, el desarrollador sabe exactamente el algoritmo para crear un objeto que está esperando. Yo quiero crear un objeto y le voy a pasar estos parámetros y este objeto va a respetar esta calidad, por ejemplo, ¿no? Nula. Otros podrían poner otro valor. Otros podrían dejar varios campos o varios parámetros nulos. Ahí ya podemos entrar al tema de el patrón de builder también, que es de construcción, que podría ser útil también para este ejemplo. No, seguramente muchos han visto el patrón builder. Es algo común en los lenguajes de programación, que en lugar de tener en el constructor todos los parámetros, tú puedes ir seteando uno a uno sin utilizar cero. Eso es el patrón builder básicamente, que también es patrón creacional. Muy bien. Entonces, dentro de Item Factory, como pueden ver, solamente aquellos elementos que necesiten parámetros extra pueden solicitarlos al Creation Params. De hecho, aquí ustedes pueden incrementar también validaciones dentro del constructor, ¿no? Dentro del constructor pueden hacer lo siguiente. Por ejemplo, perdón, dentro del discriminador y antes del constructor, ustedes podrían evaluar si es que params.quality es igual a null, entonces aquí tendríamos que hacer una excepción. Throws, new runtime exception. No puedes crear HBRE sin quality. ¿Ok? Ujú. Ok, ahí está. No, entonces, ¿para qué sirve esto? Y otro detalle, estamos liberando al cliente de cualquier tipo de validación respecto de la creación. Y otra vez tiene que ver con Factory. Factory se tiene que hacer responsable de de todas las posibilidades de creación, excepciones, control de datos, validaciones, parámetros a utilizar, etcétera, de tal manera que los desarrolladores tengan un solo punto para entender cómo se fabrican los objetos. ¿Ok? Entonces, con esto termino la explicación de Factory. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, por favor? Voy a crear un pequeño cliente mientras tanto. Si alguien tiene alguna duda, me lo dice. Adelante, Jorge. Buenas noches, ingeniero. Ahí en el patrón factory, en el método que crea los objetos,
Si bien hemos utilizado ahí el switch con todas las variaciones, es mejor que yo lance una excepción si es que no tomo en cuenta todos los valores en vez de un default. Mm, sí, Por podrías. ejemplo, si quito Sí. sulfuras, digamos, ¿no? Ujú, Entonces, eh, yo podría lanzar alguna excepción, digamos, ¿no? De que, mira, no conozco, bueno, y le ha llegado sulfuras, digamos, ¿no? En el parámetro, digamos, ¿no? ¿Sería mejor ujú. que yo lance una excepción o lanzo un default? Es muy buena pregunta. De hecho, hay gente que pelea por eso, ¿no? Es una decisión de arquitectura importante. Em, Tiene que ver con el control de nulidad, ¿no? Seguramente han escuchado, hay lenguajes que están orientados a aceptar nulos y otros a no aceptar nulos, y más o menos es lo que estás planteando, es el problema. ¿Cuál es el comportamiento de mi sistema? Si es que hay algo que desconozco, debería responder con un default, que es un comportamiento de sistema. Es robusto porque no vas a tener un nulo, ¿no? Es decir, sabes reaccionar a comportamiento no esperado. O la otra opción es ya de una forma más de alerta y decir, ok, si no te conozco, entonces tengo que lanzarte una excepción, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tú dices, sulfuras no está implementado, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cuál me conviene? ¿Cuál es mejor realmente, no? A ver, vamos a ver. Uy, me fui a otro. Aquí. Bueno, depende del lenguaje. Aquí en este lenguaje no se puede hacer esto, pero se puede hacer una. Vamos a tener true, hay que hacer para que funcione esto. Ahora sí, true new runtime. Muy bien. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión? Y tiene que ver sobre la robustez de tu software. Si tú consideras que cualquier llamado al factory sí o sí debe retornar un objeto y en caso de que no se conozcan los parámetros, el objeto por defecto te sirve para funcionar el software, entonces utilizas el default. Pero si tú sabes que debe haber una implementación específica por cada tipo, ¿no? O sea, en tu diseño o lo que esperas de tu software es que sí o sí se implemente, no puede haber un default para todos los casos, quizá para uno, dos, un par, pero si hay casos de que no, entonces tienes que mandar una excepción. Puede ser un supported, ¿no? Un unsupported exception similar a eso o not implemented exception, la famosa not implemented exception, ¿no? Podríamos implementar cualquiera de estas excepciones para nuestro caso. En este caso yo estoy haciendo genérico, ¿no? El runtime exception. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender de la robustez que tiene tu software. ¿Necesitas ser explícito en la implementación? Entonces, excepción. Si tu software puede funcionar con default o está diseñado para default, entonces default. Y otra vez, no te voy a decepcionar con mi respuesta, pero es depende de el contexto. Gracias. A ti. Muy bien. ¿Qué pasó con nuestro test? Falló. A ver. Sulfuras no está implementado. Vaya, justo por eso. Y está bien. Bueno, en nuestro caso, hemos decidido con el colega de que si es sulfuras no debería funcionar. Entonces es justamente por esto, ¿no? Tenemos un caso en que sulfuras se está creando. Entonces, para que funcione todo, podríamos hacer otro, ¿no? HBRI, por ejemplo. ¿Mm? O de hecho, está bien. HBRI va a funcionar así. De hecho, tendríamos que escribir otra prueba, ¿no? Tendríamos que escribir otra prueba en la que esperemos la excepción, ¿no? Ahí estaría bien. Ok, ¿hay alguien que tenga otra pregunta, duda? Ya. Muy bien, ya está en el repositorio esto. Entonces, miren, aquí si se dan cuenta, la preocupación que se ha dejado de lado es la funcionalidad,
la implementación, la estrategia, el algoritmo, etcétera. Lo que hemos tratado de mover en todo momento ha sido la lógica de creación. Entonces, toda la lógica de creación, si está en un solo punto, te garantiza de que los motivos de cambio para este elemento, para el factory, van a ser de creación. Si dentro de un factory tú necesitas lógica, ejecutar lógica, llamar elementos, etcétera, entonces no es un factory. Ahora tú dices, pero ¿qué pasa si para crear, por ejemplo, normal item tengo que solicitar datos a un servidor externo o a otro elemento? Entonces ahí tú tienes que pensar, ok, Factory es quien tiene que solicitar los parámetros a otro externo o en Creation Param ya debería llegarme esos datos, ¿no? Entonces lo más puro para el Factory es que en Creation Param ya te lleguen todos los datos necesarios para la creación, ¿de acuerdo? Evitar toda lógica que no sea de creación no tiene que estar dentro de Factory. Toda la lógica de creación es exclusivo aquí. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a pasar a otro patrón.